Saludos y bendiciones en esta preciosa y maravillosa hora de la mañana. Agradecidos, alabamos, bendecimos, exaltamos el nombre de nuestro amado y eterno Salvador Jesucristo. Hoy día miércoles 12 de agosto del año 2020, para la gloria de nuestro amado y eterno Señor y Redentor. Agradecido estamos del Señor por un día más de vida, por regalarnos una maravillosa oportunidad de poder respirar este aire tan fresco y poder disfrutar del propósito, de la bendición de Dios sobre nosotros. Soy el pastor Elio Franco, transmitiendo directo y en vivo a través de Facebook Live. Bienvenidos a nuestra escuela de discipulado de reino, discipulando a las naciones de la tierra, conforme a Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Vamos en esta mañana a continuar con nuestra escuela de discipulado. Si usted se está conectando con nosotros en esta hora, le damos la más calurosa bienvenida. Le bendecimos y declaramos sobre su vida, sobre su familia, sobre su casa, sobre su ministerio y sobre su liderazgo, lo que el Señor ha determinado para usted, que usted sea bendecido, ensanchado, que usted conquiste nuevos espacios y territorios y que le vaya bien en todo lo que haga y emprenda. Vamos inmediatamente a orar al Señor. Vamos a encomendar este tiempo en las manos del Señor. No se aparte de nuestra sintonía. Avísele a sus contactos, a todas las personas que usted conoce en su lista de contactos. Avíseles que ya estamos aperturando, ya estamos dando inicio a nuestra escuela de discipulado en esta hora del día. Amado y eterno Salvador y Señor Jesucristo, aquí estamos, oh Padre, delante de tu presencia. Señor, te alabamos, te adoramos, te exaltamos y te reconocemos como Dios, como Rey, como Señor. Te agradecemos, oh Padre, por la infinita misericordia que has tenido para con nosotros, tu gracia sobreabundante y la oportunidad que tú nos concedes de poder estar delante de ti, alabándote, adorándote y exaltándote. Encomendamos este tiempo delante de tu presencia. Declaramos que en el nombre de Jesús, tu presencia, tu unción, tu revelación, tu iluminación, la inspiración del Espíritu vendrá sobre nuestras vidas para traernos conocimiento acerca de las verdades eternas contenidas en tu palabra. Tal como tú oraste en Juan capítulo número 17, santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Señor, sometemos nuestra mente, pensamientos y corazones, argumentos, razonamientos humanos, los llevamos cautivos a la obediencia de Jesucristo. Que la palabra de hoy corra, que sea glorificada, que tu Espíritu sea nuestro Maestro por excelencia. Señor, que todas las naciones de la tierra que van a recibir esta palabra sean edificadas y bendecidas. Que cada discípulo que tiene hambre y sed por tu presencia, hambre y sed por tu palabra, hoy, Señor, sea ministrado. Trae, Señor, revelación. Trae, Padre, una palabra de sabiduría, de gracia sazonada con sal. Ministranos, Señor, en el nombre de Jesús. Nos comprometemos en darte la gloria, la honra y el poder, porque tuya es y a ti te pertenece, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bien, bienvenidos entonces a nuestra escuela de discipulado. Y vamos inmediatamente a entrar en el tema que nos corresponde en el día de hoy. Estamos hablando acerca de un tema que hemos titulado Discípulos difíciles de ofender. Continuando con nuestra escuela de discipulado, ya hemos cubierto algunos aspectos importantes. La clase pasada estudiamos el tema características de un verdadero discípulo. De seguir la continuidad de esta escuela y accesar a todas las lecciones anteriores, le sugerimos que por favor se suscriba a nuestro canal de YouTube. Al final del video, al final de la enseñanza, está el link, está el enlace a través del cual usted puede suscribirse gratuitamente sin costo alguno
y allí va a encontrar todas las lecciones anteriores de nuestra escuela. En Mateo capítulo número 15, que es nuestro texto base, capítulo número 15 del Evangelio de Mateo, Reina Valera 60, versión Reina Valera 60, leemos de la siguiente manera. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo, él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Por qué hablar acerca del tema discípulos difíciles de ofender? ¿Por qué tocar un tema de este tipo? ¿Por qué hacer referencia en lo que tiene que ver con la vida de un discípulo, el tema de las ofensas, el tema de las murmuraciones, el tema de los escándalos, el tema de los conflictos? Todo discípulo debe entender, debe saber de entrada que la vida de la iglesia, la vida corporativa de la congregación, la vida congregacional es una vida de relaciones. Cuando usted llega a una iglesia, usted no es la única persona que se reúne, usted no es la única persona que hace vida en una congregación. Usted tampoco forma parte del mobiliario, ni tampoco forma parte de la estructura material. Usted es una persona y se va a encontrar con otras personas y cada persona viene con un trasfondo, viene con una situación personal, viene con una situación familiar, viene con una situación matrimonial, viene con una situación afectiva, disfuncional, con una cantidad de carencias. Así que quizás lo que voy a decir lo va a escandalizar de alguna manera y quizás lo va a poner a pensar y a reflexionar. Si existe un lugar del mundo, si existe un sitio de la tierra donde un discípulo tiene la facilidad de sentirse ofendido, de sentirse incómodo, de sentirse molesto, de ver defectos en las personas, de ver debilidades que salen a relucir a flor de piel, si hay un lugar donde usted pudiera sentirse ofendido, molesto o incómodo por lo que sucede o por lo que se hace, es la iglesia. Muchas personas llegan a la iglesia con un falso concepto, llegan a la iglesia con un concepto idílico, llegan a la iglesia con una expectativa demasiado alta, llegan a la iglesia esperando conseguir pastores perfectos, apóstoles perfectos, ancianos perfectos, adoradores perfectos, gente que nunca se equivoque, gente que nunca falle, gente que nunca mienta, gente que nunca cometa errores. Y cuando comenzamos a vislumbrar, cuando comenzamos a palpar, cuando comenzamos a darnos cuenta que la iglesia no es realmente lo que mucha gente piensa, lo que mucha gente cree, lo que mucha gente se imagina, esa especie de modelo utópico de una iglesia totalmente consagrada, santificada, de una iglesia que vive flotando en el aire, de una iglesia donde los miembros no colocan los pies sobre la tierra. Eso comienza a generar un nivel de conflicto y comienza a generar un nivel de afectación en la vida de muchos discípulos. ¿Qué es lo que queremos con esta enseñanza? Con esta enseñanza queremos colocar en sus manos herramientas espirituales, queremos darle un enfoque correcto, queremos darle un enfoque maduro, queremos darle un enfoque más preciso, más objetivo y subjetivo de la clase de cosas que usted va a conseguir cuando se convierte en parte de una congregación, cuando usted como líder se convierte en parte de un ministerio,
Cuando usted como pastor asume la responsabilidad de dirigir, de alimentar, de apacentar una iglesia, o cuando usted se convierte en parte de alguna organización eclesiástica o de alguna organización cristiana. Si no logramos dirimir las diferencias, si no logramos tener la suficiente madurez, si no logramos tener el suficiente carácter cristiano en nuestras vidas, es muy probable que lo que Dios quiere hacer con nosotros, es muy probable que nuestro avance, es muy probable que nuestras conquistas ministeriales se vean seriamente comprometidas. Cuando uno descubre por qué muchas personas se retiran de las iglesias, cuando uno descubre por qué muchas personas se retiran de los ministerios, cuando uno descubre por qué muchas personas se alejan total y completamente del calor, del seno, de la cobertura de una congregación, el denominador común en la mayoría de los casos, hay un índice muy alto. La mayoría de las personas que se retiran de las congregaciones lo hacen bajo el pretexto, lo hacen bajo la excusa: me ofendieron, me maltrataron, no me entendieron, no me amaron, no me dieron la atención que yo requería. Comencé a notar, comencé a darme cuenta, comencé a percibir que habían situaciones internas, que habían situaciones de conflicto, que habían situaciones en la vida del pastor, que habían situaciones en la vida de los líderes. Así que de alguna manera, en el trato con la gente, en la relación con las personas, en el trato con nuestras autoridades espirituales, en el trato con nuestros compañeros de ministerio, en el trato entre las personas de sexos diferentes o en el trato de personas del mismo sexo, siempre va a surgir algún nivel de roce, siempre va a surgir algún nivel de conflicto, siempre va a surgir algún nivel de contrariedad. Todo discípulo verdadero debe de alguna manera estar preparado, debe de alguna manera estar lo suficientemente fortalecido, debe estar de alguna manera preparado espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, afectivamente, para poder enfrentar las diferencias, poder enfrentar las ofensas, poder enfrentar las confrontaciones y los roces propios de las relaciones personales y de la dinámica que implica que un grupo de personas asistan a una misma reunión, asistan a una misma iglesia, y que con el paso de los años, lejos de que las ofensas, lejos de que las diferencias, lejos de que los conflictos se conviertan en el ápice, se conviertan en la punta del iceberg para provocar una explosión, provocar divisiones, provocar molestias y que mucha gente se retire herida y decepcionada, los verdaderos discípulos tengan de parte del Señor la gracia, tengan la sabiduría para aprender a manejar los conflictos, aprender a manejar las ofensas, aprender a manejar las diferencias, y lejos de perder miembros de iglesia, lejos de perder discípulos, lejos de perder a los nuevos creyentes, podamos levantar un cerco y un muro de contención para evitar que ninguna persona se retire de la congregación. En Mateo capítulo número 15, dice la palabra del Señor que Jesús está predicando, Jesús está compartiendo la palabra de Dios. Y en primer lugar dice el versículo 10, llamando así a la multitud. Note por favor que hay tres grupos distintos y tres grupos diferentes en este escenario y dentro del público a quien Jesús se está dirigiendo. En primer lugar, de manera global, se menciona a la multitud. En segundo lugar, en el versículo 12, se menciona a sus discípulos, no a los discípulos, sino a sus discípulos, es decir, a sus seguidores más cercanos, a aquellos que reconocían en Jesús un manto de autoridad, aquellos que entendían lo que significa la ley de la honra, aquellos que tenían discernimiento, visión espiritual y que comprendían que en Jesús estaban todas las credenciales, estaban todos los dones, los talentos, las habilidades y las capacidades colocadas por el Padre, y que Él era el Mesías prometido. Y se menciona un tercer grupo en el versículo número 12,
se menciona, sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra. La multitud, los discípulos y los fariseos. Usted va a notar que aunque Jesús se dirige a la multitud, sin embargo, hay grupos distintos, hay maneras de reaccionar diferentes frente a la misma palabra, frente a la misma enseñanza, frente a las mismas verdades eternas, frente a las mismas realidades espirituales dadas por el Señor Jesucristo. La gente reacciona de manera diferente. Los discípulos van a Jesús preguntando, los discípulos van a Jesús con inquietudes, los discípulos van a Jesús buscando respuesta, pero los fariseos, que reciben la misma palabra, reciben la misma verdad, reciben la misma impartición, se sintieron ofendidos. ¿Por qué mucha gente se ofende en la iglesia? ¿Por qué mucha gente se ofende en el ministerio? ¿Por qué mucha gente que hoy está sirviendo a Dios, mañana deciden y determinan abandonar todo lo que están haciendo porque se han sentido ofendidos? ¿Por qué el pueblo del Señor tiene la norma a ser tan susceptible, tan volátil, tan vulnerable a la hora de las ofensas, a la hora de las diferencias? Considero con mucha humildad y respeto que el gran problema que la Iglesia de Cristo ha tenido el mundo entero, que el gran problema que la Iglesia ha tenido en todas las naciones de la tierra, considero que el gran problema que la Iglesia ha tenido en todos los pueblos, ciudades, caseríos, donde se reúnen dos o más en el nombre de Jesús de Nazaret, todos los problemas han gravitado y todos los problemas han girado en torno a las diferencias personales. A eso se deben la gran cantidad de divisiones que hemos tenido, a eso se debe la gran cantidad de denominaciones que han surgido, a eso se debe que en una misma ciudad, de una misma iglesia, comienzan a aparecer factores, comienzan a aparecer grupos, comienzan a aparecer familias, comienzan a aparecer liderazgos fantasmales que son el producto de la división, son el producto de la fractura, son el producto de la fricción, son el producto del mal entendimiento que hay de repente por cosas muy triviales como usos y costumbres, el manejo de las finanzas, ciertas situaciones internas de la iglesia, por la manera como se manejan las cosas, la manera como se hace el servicio, porque alguien está al frente y otra persona desea ocupar ese lugar. En fin, la lista es interminable. Nunca terminaríamos de agotar este recurso ni terminaríamos de hablar con respecto al tema. Así que el problema básico no es el diablo, el problema básico no son los demonios, el problema básico no es el enemigo, la columna vertebral no son las tinieblas solo se aprovechan de la carnalidad, las tinieblas solo se aprovechan de la debilidad humana, las tinieblas solo se aprovechan de nuestra lógica, nuestro razonamiento, nuestras posturas dogmáticas, nuestros paradigmas, nuestras ideas preconcebidas, predeterminadas, nuestras posiciones egoístas y yoístas, y sobre esa base las tinieblas comienza a generar fractura, comienza a generar conflictos y comienza a generar problemas. Muchas personas abandonan sus iglesias, abandonan sus pastores, abandonan su cobertura, abandonan su paternidad, abandonan el techo que los está cubriendo simplemente porque se sienten ofendidos, se sienten molestos, se sienten incómodos, el pastor no fue a hablar con ellos, nadie les pidió perdón. Nadie se acercó a decirles, hermano, discúlpame, no fue mi intención, eso no fue lo que quise decir. Personas que se sienten ofendidas porque el sermón del pastor fue muy directo, fue muy frontal, se sintieron aludidos, se dijeron a sí mismos, esto el pastor lo está diciendo por mí. Y por cosas como esas, muchas personas no entienden y no comprenden que tomar decisiones apresuradas, tomar decisiones a priori, molestarse, incomodarse, irse de una iglesia con el pretexto de la ofensa, irse de una iglesia con el pretexto
la molestia nunca resuelve el problema, porque todo líder, todo creyente, toda familia, toda persona, todo pastor, todo apóstol que se va de un lugar a otro molesto, incómodo, que se va de un lugar a otro enojado, dejando tras sí una situación no resuelta, dejando a sus espaldas un ciclo no cerrado, va a ser afectado tarde o temprano por no haber sanado, por no haber resuelto y por no haber cerrado ese ciclo y no haber sanado esas heridas. Así que Jesús está predicando, Jesús está hablando. Él no tiene ningún tipo de compromisos con nadie, no tiene compromisos con la multitud, no tiene compromisos con los escribas y con los fariseos. Su único compromiso es con los discípulos, a quienes está formando, a quienes está adiestrando, a quienes está enseñando, a quienes está empoderando con la palabra, con la verdad del evangelio. Ese es su compromiso directo. Las multitudes le siguen, pero las multitudes no tienen ningún tipo de compromiso serio ni directo con Jesús. Los fariseos le siguen, pero la intención de los fariseos era tratar de sorprender a Jesús y tratar de alguna manera de hacerle caer en algún tipo de trampa. La idea de los fariseos era tratar de pescar, tratar de buscar un argumento, tratar de buscar algún tipo de excusa fabricada para acusar a Jesús, enjuiciar a Jesús. Jesús está consciente del escenario en el cual se está moviendo. La indiferencia de la multitud no lo ofende. La incomodidad, la resistencia de los fariseos tampoco lo ofende. Y aún el desconocimiento, aún la ignorancia de sus propios discípulos tampoco lo ofende. El gran secreto de Jesús para nosotros hoy en día, y algo que un discípulo verdadero debe tomar en cuenta, debe tomar en consideración, algo que un discípulo verdadero debe tener como una verdad central en su vida, es que los verdaderos discípulos son gente difícil de ofender. ¿Qué significa esto? Que un verdadero discípulo siempre tendrá la capacidad, la madurez, el discernimiento, el carácter, la fortaleza, la entereza espiritual de perdonar, de saber pasar por alto la ofensa, de saberse manejar aún en medio de ambientes hostiles, negativos, en medio de ambientes totalmente cerrados, en medio de opiniones encontradas. Un verdadero discípulo aprenderá a callar, aprenderá a hacer silencio, aprenderá a ser sabio. Un verdadero discípulo, en medio de una situación candente, aprenderá a retirarse con humildad, y aunque otros lo tilden de ignorante o lo tilden de ser una persona desconocedora de una materia o ser una persona cobarde, el discípulo verdadero siempre procurará, en medio de las situaciones difíciles, imitar el ejemplo, imitar las pisadas, imitar la enseñanza e imitar el carácter de Cristo en su vida. Eso es base, eso es importante. Eso es fundamental si usted desea tener un ministerio exitoso, si usted desea tener un ministerio de bendición, si usted desea tener un ministerio, si usted desea tener con sus autoridades espirituales, con sus pastores, si usted desea tener éxito, avance, conquista en su vida cristiana, en su relación matrimonial, en su relación con sus compañeros de trabajo, en relación con sus vecinos, usted tendrá que convertirse a partir del día de hoy en una persona difícil de ofender. Deje de andar en la vida buscando excusas, deje de andar en la vida buscando justificaciones, deje de andar en la vida buscando argumentos perfectos para enojarse, para molestarse, para no congregarse, para no volver a una iglesia, para no estar bajo una cobertura espiritual, para no estar sujeto a unos pastores. Deje de andar en la vida haciendo esta clase de cosas, porque haciendo eso, la única persona que va a salir en detrimento, la única persona que va a salir perdiendo, la única persona que va a salir lamentablemente experimentando un retroceso y se va a estancar en el tiempo, y el propósito de Dios no se va a cumplir
en su vida será usted. Le hago una pregunta a esta altura de la enseñanza. ¿Es usted un discípulo difícilmente de ofender? ¿Se ha convertido usted en un hombre y en una mujer de Dios que, a pesar de ver situaciones reales, a pesar de sufrir situaciones reales, a pesar de ser víctima de la incomprensión, a pesar de haber experimentado el rechazo, el señalamiento, las acusaciones injustas, a pesar de haberse visto envuelto en situaciones donde usted no tiene ningún nivel de culpabilidad o ningún nivel de participación? ¿Siente usted que ha sido víctima de alguna situación y considera de esa forma y de esa manera que usted necesita ser resarcido, que todo el mundo tiene que humillarse ante usted, que tienen que colocarle una alfombra roja, que usted tiene la autoridad para llevar a las personas ante un tribunal, que se dicte una sentencia y que los culpables paguen con cadena perpetua? Revise las escrituras, revise toda la Biblia, revise el caso de José en Egipto, revise el caso de Moisés cuando se levantaron contra él aquel grupo de líderes, aquel grupo de ancianos, Datán, Abirán, On, Pelec. Revise todo lo que David tuvo que sufrir en manos de Saúl. Revise todo lo que tuvo que sufrir Jeremías en su ministerio. Revise todo lo que tuvo que experimentar Abraham con su sobrino Lot. Revise todo lo que Jesús tuvo que sufrir, lo que Pablo tuvo que experimentar, y se va a dar cuenta que todos estos hombres y todas estas mujeres de Dios aprendieron una gran lección, desarrollaron un gran carácter, fueron personas con una madurez espiritual y con una capacidad para soportar la ofensa, para perdonar, para liberarse del dolor, para soltar toda situación de herida, toda situación de incomodidad. Quien no logre, después de muchos años, olvidar la ofensa, quien no se convierta en un discípulo difícil de ofender, a toda iglesia a la que llegue, con todo ministerio con el que se afilie, en todo tipo de relación ministerial o eclesiástica en la que entre, siempre habrá un disparador, siempre habrá una alarma que se va a disparar, y siempre de manera repetitiva, reincidente, el enemigo va a utilizar a alguien para que usted pierda la paz, para que usted pierda la calma, para que usted pierda la visión, para que usted pierda el propósito y para que usted se salga de la perfecta voluntad del Señor. Saludamos, bendecimos a todas las personas que hoy se están comunicando con nosotros. Ahora bien, lo primero que debemos entender para ser personas difíciles de ofender, lo primero que debemos asimilar, la primera lección que debemos tomar en consideración cuando hablamos de discípulos difíciles de ofender, lo primero que debemos entender es por qué nos ofendemos. En Mateo, en el capítulo número 15, en el versículo número 11, Jesús simplemente está diciendo: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Mateo capítulo 15, versículo número 12. Los discípulos se acercan a Jesús y le dicen: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Las ofensas afectan nuestra forma de pensar. Las ofensas afectan nuestra alma. Las ofensas afectan nuestras emociones. Las ofensas afectan nuestros sentimientos. Las ofensas afectan la manera como vemos a las personas. Las ofensas afectan nuestra visión de la vida. Las ofensas hacen que nos enganchemos y hacen que de alguna manera nos enquistemos en el dolor, en la ofensa, en la persona, en las circunstancias. Por lo tanto, lo primero que tú tienes que entender es que un discípulo que tenga un corazón sano, un discípulo verdadero que tenga un corazón total y completamente restaurado, un discípulo que tenga un corazón perdonador, un discípulo que tenga la capacidad de resistir la ofensa, de resistir el ataque, será un discípulo que no le prestará la atención, no le dará la importancia
que no merece la ofensa, porque todo discípulo verdadero sabe perfectamente que detrás de la ofensa viene una pérdida de relaciones, viene un resquebrajamiento, viene una división, viene una fractura, viene un estigma, viene una situación que hará que de allí en adelante tú nunca mires a la persona, nunca mires a tu pastor, nunca mires a tu esposo, nunca mires a tu esposa. A partir de la ofensa, si tú no sabes internalizarla, si tú no sabes manejarla, si tú no sabes tener mayordomía, gerencia, si tú no sabes manejar con prudencia, con equilibrio, con balance, la ofensa, a partir de allí en adelante las cosas nunca volverán a ser las mismas. Por eso muchas personas, después de haber sufrido algún tipo de ofensa, después de haber sufrido algún tipo de ataque, después de haber sufrido algún tipo de decepción, después de haber sufrido algún tipo de fraude, he escuchado a personas que me han dicho las siguientes palabras: a partir de aquí en adelante nada ha sido igual. Ya yo no miro a esta persona de la misma forma. Ya yo no siento lo mismo. Ya yo no miro al pastor, ya no miro a mis autoridades, ya no miro a mi líder, ya no miro a mi esposo, ya no miro a mi esposa, ya no miro a mi hermano, ya no tengo la misma manera de mirar a mi familia porque ellos hicieron esto, hicieron lo otro. Eso es precisamente lo que usted tiene que tratar de evitar. Por eso necesitamos gente dentro de la iglesia que sea imposible de ofender, gente difícil de ofender, gente que no caiga fácilmente en las trampas y no caiga fácilmente en las tácticas del enemigo. Toda ofensa trae como resultado una división. Toda ofensa trae como resultado una separación. Toda ofensa trae como resultado un distanciamiento, un alejamiento en la persona que fue ofendida y en el ofensor. Si Jesús hubiese sido un hombre, si Jesús hubiese sido un líder, si Jesús hubiese sido un ministro que lamentablemente se hubiese dejado ofender por lo que la gente hacía, yo le hago una pregunta y yo espero que usted por favor me trate de responder gentilmente. Las ofensas con que la gente trató a Jesús, las burlas, el desprecio, los señalamientos, las acusaciones, las injurias, las blasfemias, los golpes, los azotes, la cruz y los clavos, ¿acaso no eran motivo suficiente para que Jesús se sintiese ofendido, iracundo, enojado y hubiese tomado medidas drásticas, medidas severas y medidas contundentes y fuertes contra sus verdugos? Pero ¿qué hizo Jesús en la cruz del Calvario? Jesús gritó a todo pulmón: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy necesitamos comenzar a hacer una introspección espiritual. Hoy necesitamos comenzar a hacer una revisión de nuestras vidas. ¿Qué es lo que te ofende? ¿Quién te ha ofendido? Y una vez que fuiste ofendido, una vez que fuiste ofendida, ¿cuál ha sido tu reacción? ¿De qué manera has reaccionado? ¿De qué forma eso te ha afectado? ¿Qué ha generado? ¿Qué ha provocado en ti esa ofensa? ¿Te has convertido en una persona desconfiada? ¿Te has convertido en una persona totalmente alejada? ¿Te has convertido en un ser distanciado? Eso te impide volver a confiar en la gente. Eso te impide volver a una iglesia. Eso te impide volver al ministerio. Eso te impide volver al liderazgo. Eso te impide nuevamente darle una oportunidad a aquella persona que falló, se equivocó. Te impide eso mirar a los ojos de la gente. Te impide eso dar testimonio y hablar con gozo, con alegría, hablar como una victoria que has logrado vencer el poder de las ofensas y que te has convertido en una persona difícil de ofender. Si no es así, necesitas inmediatamente, necesitas en esta hora, necesitas en este minuto, necesitas en este segundo comenzar a revisar tu vida,
comenzar a despojarte, comenzar a liberarte, comenzar a poner tu mente, tus sentimientos, tus emociones, tu alma, tu mundo afectivo en orden con el Señor. Comenzar a orar en esa dirección, porque si no sanas eso hoy, mañana otro más vendrá a ofenderte. Pasado mañana aparecerá alguien más. Y cada vez que trates de avanzar, cada vez que trates de crecer, cada vez que trates de conquistar nuevos territorios, cada vez que Dios te quiera promocionar, promover, llevar a nuevos niveles y a nuevas dimensiones, vas a encontrar en el camino a un ofensor, vas a encontrar a alguien que va a coayudar y que va a alimentar el dolor de la ofensa. Por lo tanto, con esto no se puede jugar. Usted no puede dejar las ofensas para el mañana. Usted no puede dejar las ofensas para el después. Eso de que el tiempo... Eso es mentira, eso es del diablo, eso no es de Dios. No hay ninguna parte de la Biblia que diga o enseñe que el tiempo sana las heridas. Lo único que sana las heridas es el poder de la palabra de Dios. Lo único que sana las heridas es el perdón. Lo único que sana las heridas es el poder del Espíritu Santo. Lo único que sana las heridas son las decisiones, las determinaciones que tomamos en la vida, de decirle al enemigo, de darle órdenes a nuestra alma, darle órdenes a nuestro corazón, darle órdenes a nuestro espíritu, darle órdenes a nuestros sentimientos para que no alberguen, para que no se alimenten, para que no se enclaustren, para que no se encapsulen en ese dolor y poder soltar esas ofensas en el nombre de Jesús. Todo discípulo verdadero necesita hoy en día tener una especie de piel dura y fuerte, una piel resistente, por utilizar un término espiritual. Necesitamos hombres que sean difíciles de ofender. Necesitamos esposos que ante las situaciones propias de la vida matrimonial y de las diferencias propias de la vida de hogar, hombres que no tengan la capacidad de ser ofendidos, sino hombres que tengan la capacidad de no ofenderse fácilmente. Necesitamos en la iglesia mujeres, esposas, madres, abuelas. Necesitamos esa clase de mujeres que tengan la capacidad de tolerar lo que sus hijos hacen. Nota, por favor, que no estoy hablando de complacer, estoy hablando de tolerancia, sabiduría, entender la diferencia. Estamos criando hijos y estamos criando nietos que son producto de una cultura y producto de un ambiente y de una atmósfera totalmente diferente, distinta a la nuestra. Lo que funcionó contigo, el sistema de crianza, el sistema de disciplina, el sistema antiguo que funcionó contigo en la década de los 50, de los 60, ahora 50 años después, en el tercer milenio, en el siglo XXI, en la era de la informática, en el tiempo de la cibernética, esa clase de cosas quizás no funcionen de la misma manera. Debemos ser personas difíciles de ofender, porque siempre estaremos proclives, siempre estaremos propensos, siempre estaremos de alguna manera tentados a ser ofendidos. Siempre habrán cosas con las que usted no está de acuerdo. Siempre habrán situaciones que usted no va a tolerar. Siempre habrán situaciones de injusticia a su alrededor. Y eso puede de alguna forma encender una llama en su alma, en su espíritu, en su corazón, de odio, resentimiento, venganza, desquite, murmuración. La ofensa lo va a transformar. La ofensa lo va a cambiar para mal. Las ofensas van a provocar en usted una metamorfosis, una transformación negativa. El ofendido nunca vuelve a reír. El ofendido nunca vuelve a tener confianza. El ofendido vive atrincherado. El ofendido vive
a la defensiva. El ofendido vive con un espíritu de ataque. El ofendido vive con un espíritu de señalamiento. El ofendido vive con el dedo acusador apuntando. El ofendido vive atrincherado, levanta una cerca, impide que la gente se le acerque a él. Y si usted es un líder, si usted es un ministro, si usted trabaja con gente, si usted aspira a un gran ministerio, si usted aspira a convertirse en un ganador de almas, si usted aspira a avanzar en su vida espiritual, en su vida empresarial, en su vida ministerial, es necesario que tome la decisión y que tome hoy la determinación de ser una persona imposible y difícil de ofender. El enemigo va a levantar toda clase de argumentos. Si usted busca en la gente, si usted busca en la iglesia, si usted busca en su pastor, si usted busca en sus autoridades espirituales, defectos, deficiencias, limitaciones, debilidades, si usted busca en su hogar, en sus hijos, en su esposo, en su esposa, si usted busca en su ciudad, en su nación, en los gobernantes, si usted busca defectos, debilidades para atacar, si usted busca errores en la gente para poderlos atacar, déjeme decirle que lo felicito. Va a encontrar demasiados, va a encontrar tantos errores, va a encontrar tantos defectos, va a encontrar tantos inconvenientes que usted tendrá material de sobra para decir, para justificarse y para argumentar. Tengo razones de sobra para estar ofendido, para estar molesto, para estar incómodo, para estar incómoda por esto que ocurrió, por esto que sucedió, por esto que vi con mis propios ojos o por esto de lo cual me enteré. Siempre habrá material de sobra, siempre habrá de parte del infierno, de parte del diablo, de los demonios, material de sobra para que usted encuentre argumentos para sentirse ofendido. Los hermanos de la iglesia siempre van a cometer errores. Los pastores siempre se van a equivocar. Las familias siempre van a tener situaciones de confrontación y de enfrentamiento. Siempre habrán malas caras en la iglesia. Siempre habrá gente incomprensible y difícil de manejar. Siempre habrá gente que hablará a nuestras espaldas. Siempre habrán murmullos entre dientes y murmuraciones entre la gente. Siempre habrán en la iglesia personas hipócritas que demostrarán una cara delante de usted y otra distinta cuando usted dé la espalda. Siempre habrán iglesias donde usted llegará y nadie lo tomará en cuenta. Nunca tendrá ningún tipo de oportunidades. El talento, el don, el ministerio, el llamado y la unción que Dios le ha entregado, quizás nadie la reconozca, quizás nadie lo valore, quizás nadie pondere el ministerio que el Señor le ha entregado. Quizás usted en su trabajo, en su empleo, en su lugar de desarrollo laboral, quizás usted sea el primero en llegar, el último en irse. Su trabajo es excepcional, su trabajo es extraordinario, su trabajo es de suma calidad, su trabajo quizás apunta del 1 al 10 en 10 y quizás nadie lo reconozca, quizás nadie lo promocione, quizás nadie lo promueva a la hora del ascenso, a la hora del aumento del salario, a la hora de la promoción y del reconocimiento. Quizás con dolor y con lágrimas usted vea a otros que no están haciendo absolutamente nada. Usted quizás se dé cuenta de manera injusta que la promoción que le correspondía por los méritos, por el trabajo, el fruto, el esmero, la responsabilidad y el cumplimiento que usted ha demostrado, nadie lo considera y nadie lo toma en cuenta. A pesar de eso, y por encima de eso, debemos entender lo siguiente: tenemos que ser gente difíciles de ofender. Tenemos que ser discípulos con una capacidad de resistencia, con una inmunidad espiritual que nada nos quiebre, que nada nos detenga. Porque si usted se deja gobernar, arrastrar, envolver, si usted se deja seducir por las ofensas, si usted se deja desanimar y desalentar, recuerde
que su visión, su avance, su conquista, su triunfo, su promoción, su prosperidad, el cumplimiento de las promesas y todo lo que Dios tiene reservado para usted se va a detener, se va a estancar y a fin de cuentas el único que va a salir perdiendo es usted. No permita por ninguna causa, no permita por ninguna razón que las ofensas de los demás sean una carga insoportable de llevar en sus hombros para que usted no pueda crecer y avanzar en la vida. Enfóquese en lo que Dios le llamó a hacer. Enfóquese en el ministerio que Dios le ha entregado. Enfóquese en Jesús. Coloque su mirada en el Señor. Aprenda a perdonar. Aprenda a deslastrarse. Aprenda de alguna manera a zafarse de esas situaciones de carácter personal, de carácter doméstico, de carácter natural, de carácter almático. Demuestre que usted es un verdadero discípulo. Demuestre que usted es una persona que ha superado esas etapas en la vida. Demuestre que en usted hay madurez. Demuestre que todos los años que usted ha tenido asistiendo a una iglesia, siendo parte de un ministerio, siendo un líder, siendo un pastor, siendo un apóstol, un profeta, evangelista, maestro, que nada de lo que ocurre en la ciudad, nada de lo que ocurre en la junta de pastores, nada de lo que sucede en la confraternidad de pastores, nada de lo que ocurre a su alrededor lo puede tocar porque usted está blindado, su piel es fuerte, usted tiene una coraza que se llama la coraza de justicia, usted se viste todos los días con la armadura de Dios y usted tiene a su favor un argumento muy poderoso, un espíritu perdonador, un espíritu restaurador, un espíritu pacificador. Jesús, número 5, dijo algo que me parece pertinente y que tiene que ver con lo que estamos hablando. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 5, dice la palabra del Señor, Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Capítulo 5, versículo 5. Capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Note, por favor, note con mucha atención lo que recibirán los mansos y lo que recibirán los pacificadores. 5:5 de Mateo. Los mansos son bienaventurados porque recibirán la tierra. Recibirán la tierra por herencia, vivirán de conquista en conquista, vivirán de avance en avance, nada los va a detener. Ellos tomarán las ofensas y las colocarán tras sus espaldas. Ellos dejarán la ofensa en el desierto del olvido. Ellos dejarán las ofensas tras sí. Ellos dejarán las ofensas en otro lugar. Ellos nunca se van a encasquillar ni a enquistar en el dolor de la ofensa. Los mansos tienen una particularidad. Aprenden a perdonar, aprenden a tolerar, aprenden a olvidar, aprenden a darle borrón y cuenta nueva, aprenden a pasar la página. ¿Es usted una persona mansa o una persona iracunda? ¿Es usted una persona mansa o una persona reactiva? ¿Es usted una persona mansa o una persona que se encoleriza y que inmediatamente se disparan las alarmas dentro de usted frente a una ofensa, cuando alguien no le da la razón, cuando alguien no se pone de acuerdo con usted o cuando alguien no aplaude lo que usted hace? Y en el capítulo 5, versículo 9 de las bienaventuranzas, Jesús dijo, los pacificadores serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué los pacificadores serán llamados hijos de Dios? Porque Jesús siempre fue un pacificador. Un pacificador es el que busca hacer las paces. Un pacificador es el que coloca un puente que sea roto de un extremo a otro. Un pacificador es aquel que decide ir y pedir perdón aunque haya sido ofendido. Un pacificador es aquel que decide hablarle a alguien que no le quiere hablar. Un pacificador es aquel que le dice al hermano de la iglesia, considera que la deuda que tienes pendiente conmigo está cancelada. No me debes ningún dinero. Para mí lo más importante es tu sanidad y lo más importante es tu amistad. Un pacificador
es aquel que va delante de sus autoridades espirituales, delante de sus pastores, abre su corazón por sanidad para su propia vida y le dice a sus autoridades espirituales: aunque no estoy de acuerdo, aunque quizás no entendí lo que dijiste, aunque no entiendo lo que estás haciendo, aunque no comprendo plenamente la visión que la iglesia tiene, aunque no logro encajar dentro de todo lo que se está haciendo, yo te quiero pedir perdón y me quiero poner al servicio del Señor y reconocerte como mi autoridad espiritual. No busque argumentos, no busque justificaciones, no busque ningún tipo de enganche para sentirse ofendido. Por el contrario, a partir de este día y a partir de este momento, conviertas en una persona difícil de ofender. Esa es una característica de un verdadero discípulo. Esa es una característica resaltante, necesaria en la iglesia de hoy en día. Marque la diferencia, sea distinto. Muchas personas le van a decir que usted está asumiendo una posición de debilidad. Lo van a señalar, lo van a acusar. Muchos le van a decir: yo en tu lugar hubiese hecho esto, hubiese hecho aquello, hubiese quizás armado un escándalo, hubiese quizás demandado en una corte. Si usted es un hombre de Dios, si usted es una mujer de Dios, si usted es un discípulo de Dios y una discípula del Señor, deje las cosas en el tribunal de Cristo, deje las cosas en las manos del Señor, perdone y avance en la vida. Que todas las ofensas, los malos momentos, que todos esos momentos de fricción, de confrontación, de enfrentamiento, sean una escuela donde usted sea formado, instruido, moldeado, madurado, porque después que la ofensa pase, usted la perdone y la olvide, se abrirán las puertas de la promoción, de la bendición y del ascenso espiritual para usted. Ha bendecido, compártala con sus amigos, familias, no importa el lugar del mundo donde estén. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Al final aparece el link y la dirección para que lo haga. Hemos terminado nuestra clase de hoy. El día viernes continuaremos con nuestra escuela de discipulado. Saludos a nuestra hermana Leida González allá en Chile. Saludos a todas las personas que se han conectado con nosotros. Si no puede ver estas transmisiones en directo y en vivo, simplemente accese a nuestro muro de Facebook o suscríbase a nuestro canal de YouTube. Esperamos que estas palabras lo ayuden a vivir una vida mejor y una vida con propósito eterno. El día viernes estaremos una vez más y continuaremos con esta clase de discipulado, discípulos difíciles de ofender. Te bendigo, te cubro con la sangre de Cristo y declaro que a partir del día de hoy serás una persona difícil e imposible de ofender. La paz de Dios esté sobre ti, sobre tu vida y sobre toda tu casa. Feliz y bendecido día. Hasta la próxima.